Bendito sea el Señor Jesús. Dios me les guarde. Dios me les bendiga a todos. Aquellos en el cual están conectados ya y están viendo ya esta programación, les digo que Dios tiene misericordia sobre cada uno de nosotros. En medio de todas las frustraciones que puedan existir en estos momentos, de todos ángulos humildes, Dios está con nosotros. Dios tiene el control de cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Hay alguna pregunta que quiero hacerles a cada uno de ustedes? ¿Alguna vez usted se ha sentido frustrado? Bueno, yo no sé si usted lo ha tenido, pero yo sí he estado frustrado en muchas cosas. A veces me frustro cuando estoy llenando un crucigrama y no lo puedo completar directamente. Y digo, ¿cuál será? Y empiezo a buscar por un lado, por otro lado. Llego a cansarme y lo que pongo lo pongo a un lado. Cuando hago también cualquier tipo de cosas que tengo que armar y me vienen las instrucciones, pero a veces las instrucciones no son directamente muy específicas. Y entonces cuando no son específicas, pues entonces uno agarra todas las partes y empieza a decir a dónde va esto, ¿no? Y eso viene una frustración que a veces usted arma lo que usted va a hacer, lo que usted está haciendo, y de repente usted ve que le tiene más tornillos de lo que le han puesto. Y usted dice, bueno, ¿y estos tornillos de dónde salieron? Le salen otras piezas que en el cual usted dice, ¿a dónde irá esto? Y hay una frustración que usted tiene que soltarlo en ese momento, ¿no? Los novios tienen frustraciones, ¿no? Porque cuando están en las escuelas empiezan a ver a unas muchachas de cara a cara y le gusta. Pero vaya que aquella persona no compagina con esa persona. Y él quiere tratar de buscar a esa muchacha para que sea su novia. Pero la muchacha absolutamente no quiere nada con él. Y de repente ve él frustrado en las cosas que cómo puedo hacer para poder llegar a este tipo de personas. Y a veces no se llega a absolutamente nada, ¿no? Y hoy en momentos que estamos viviendo nosotros, hay una frustración. Hay una frustración tremenda sobre cada uno de nosotros, hermanos. A veces vemos y dice, bueno, ¿y hasta cuándo llegará esto? No, porque cada día nos ponen cuarentena. Se acaba y luego después otra, y que nadie puede salir directamente si usted no le toca salir, ¿no? Depende en cualquier país que usted viva. Por lo menos nosotros aquí en Miami nos hacen a nosotros poder salir a la hora que queramos, no a las horas, pero por lo menos todos los días podemos salir. En otros no, lo hacen por los números de cédula o placas de los carros. Cualquier cosa acerca de esto. Ahora fíjese, hay un ejemplo que concuerda con la frustración que hay. Se acuerda de Marta y María, las dos hermanas. Las dos hermanas sabían que Jesucristo iba a llegar, Jesús iba a llegar a sus casas. Y empiezan ellos a querer arreglar para poder tener aquel hombre, aquella persona que iba a llegar a su casa, por darle todo lo que él se merecía. Marta, pues, es una mujer que en el cual es hábil en cocinar. Y María, pues, empieza a limpiar, a hacer tipo de cosas. Pero cuando llega Jesús, pone aparte todas las cosas que tiene que hacer, y María se encarga como ser la anfitriona y empezar a buscar de él. Marta, en cambio, empieza a cocinar lo más rápido posible porque no quiere que en ningún segundo el maestro se quede sin comer o esperar demasiado. Pero Marta llega a un punto donde se frustra porque ve que las cosas no avanzan como ella quisiera. Ve a María, que María se ha apartado de ella y se ha puesto a la par de Jesucristo, a los pies de Jesús, escuchando lo que Jesús le estaba diciendo. Pero habían cosas que en el cual tenían que terminar. Por ejemplo, arreglar la mesa. Usted sabe que arreglar la mesa se lleva a veces bastante, poner los platos o traer la comida al centro para poder comer.
Ella no podía estar haciendo absolutamente una u otra dos cosas, tenía que ser una sola. Ella se frustró demasiado. Ahora fíjese, tan fue la frustración que tenía, que en su ajetreo Marta sentía que merecía alguna ayuda en la cocina. Su frustración se desbordó. Ella, acercándose a Jesucristo o a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Estaba frustrada, no hallaba absolutamente qué hacer. Dile pues, le dice, que me ayude. Necesitaba una mano. Observe que Marta estaba frustrada tanto con María porque no la ayudaba, y con el Señor por permitir que María fuera perezosa. Jesús calmó a su amiga. Respondiéndole, Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. A veces nos parece a nosotros que nosotros nos encarnamos en lo que es Marta. Queremos hacer el papel de Marta. Nos frustramos nosotros a veces. Queremos hacer una y otra, 3 o 4 cosas a la vez y no nos sale absolutamente nada. Jesús le dijo a Marta: afanada y turbada estás. Hay una turbación cuando una persona está frustrada. ¿Cuál es la turbación? Bueno, querer hacer lo que quiere y no poderlo hacer. Esa es la turbación que tenía. Ahora, ¿qué es la palabra frustrado? Quiere decir fallido, malogrado o fracasado. Eso es lo que quiere decir la palabra frustrado. A veces nos sentimos fracasados en que queremos hacer 100% el trabajo que nos asigna y a veces no nos alcanza. Y nos llegamos más a estar turbados en eso, que no avanzamos ni para adelante absolutamente nada. Ahora, yo los invito a que abra la palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Vamos a estar leyendo la palabra. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Escuche bien lo que dice la palabra. Dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a lo cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Aquí la palabra, Dios nos manda a nosotros que peleemos una buena batalla, no una batalla, sino una buena batalla. Para pelear, se han visto en muchas guerras que muchos hombres hechos directamente para esto, primero planifican a cuándo y a qué hora va a ser, cómo va a ser el ataque para el enemigo y cuántos hombres va a necesitar para esa guerra. Todo es planificado. Por eso la palabra de Dios nos dice a nosotros: pelea la buena batalla. Que esa batalla que vamos a enfrentar nosotros sea una batalla, pero una batalla bien planificada. Y dice: ¿y cuál es la batalla? De la fe. Esa es la buena batalla de la fe. Y dice: echa mano a la vida eterna. Echar mano quiere decir, para el hombre, es empezarse a desabotonarse la camisa y enrollársela hasta los codos. Eso quiere decir tomar la batalla, tomar la vida y echarle mano, dice, a la vida eterna, a la cual asimismo fuimos todos llamados, hermanos. Todos hemos sido llamados a llegar a la vida eterna. Pero para llegar a la vida eterna no es tan fácil. Tenemos que pelear una batalla. Y esa batalla tiene que ir acompañada con la fe. No podemos tirar manotazos para un lado izquierdo, para el lado derecho o para el frente. O tirar patadas. Esto no es absolutamente esto. Tiene que ser
una batalla bien planificada y con mucha fe para poder llegar. Fuera bueno directamente, ¿no?, que cuando Jesús nos dice a nosotros que tenemos que pelear y dice solamente los valientes van a arrebatar el cielo. Entonces, cuando nos habla de esto es porque tenemos que esforzarnos más de lo que tenemos que hacer. Bendito sea el Señor. Alguien dijo una vez que vivir la vida cristiana no es fácil. De hecho, lo único más difícil que vivir la vida cristiana es atreverse a vivir sin Dios. La vida de fe pareciera ser cada vez menos común. Poco a poco se ha ido desvaneciendo entre la rutina y la tolerancia y de cada vez más bajos estándares morales, éticos de la sociedad, por lo cual vivir de acuerdo como a Dios lo ha establecido en su palabra se ha convertido en un reto. En la vida que estamos viviendo nos encontramos nosotros a veces mucha frustración. Primero, una de las cosas es cómo es de que los gobiernos, en vez de poner todas sus cosas, sus pensamientos, sus trabajos para la humanidad a las manos de Dios, no lo hace. Hay gente que se tiran para otro tipo de cosas, creen mejor en otro tipo de cosas o en sus propias opiniones para poderlo hacer. Esto es devastable. Personas y asociaciones y hasta líderes sociales se han levantado contra la palabra de Dios, enseñando principios contrarios y exaltando decisiones completamente opuestas a la santidad que nuestro Señor demanda de cada uno de nosotros. Y esto a veces vemos nosotros que nos puede llevar a una frustración, donde decir cómo es que impera más el mal que el bien. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Son cosas que tenemos que ver nosotros en esto. Alabado sea el Señor Jesús Santo. Corazones para que la fe se afirmen y traigan mucho más que los pies de nuestro Señor. Armémonos, hermanos de valor, compromiso y determinación para defender nuestra fe contra todo lo que se oponga y la quiera destruir. ¿Sabe una de las cosas que a veces el trabajo del enemigo es esto? Querer destruir lo poco de fe que nosotros tenemos. Por eso es que tenemos que luchar esta gran batalla, bendito sea el Señor Jesús. La batalla entre la razón y la fe. Una de las mayores luchas que libra el ser humano es consigo mismo. Esa es una lucha grandísima. ¿En qué momentos? Cuando frente a una decisión que debe tomar y que demande fe, se debate entre seguir la ruta de la lógica o avanzar hacia el camino desconocido que tiene como rótulo creer. Es una lucha tan grande. Mire, tenemos un ejemplo grande acerca de esto. Simón, el pescador, es un vivo reflejo de lo que estamos planteando. El día que tuvo su experiencia personal con Jesús junto al lago de Genesaret, recibió una extraña instrucción él. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 5, de 4 al 5. Dice la palabra, dice, mire, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Él vio dos barcas que estaban cerca a la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en aquella barca, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Esto era Jesucristo. Cuando terminó de hablar con Simón, le dijo: Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes
para pescar. El versículo 5 dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Simón aquí está en una frustración. Un hombre, un lobo de mar, un hombre que conoce el mar. Su oficio es ser pescador. Él conoce directamente en qué tiempo y en qué lugar se puede pescar y poder agarrar lo que él quiere. Pero sabe una de las cosas, esa noche le fue mal a él. Toda la noche no pudo agarrar ni un pescado. Dicen los buenos pescadores que la mejor tiempo para poder pescar es de noche. Yo he salido a pescar de noche, pero tampoco he sido como Pedro, que no he podido agarrar ni un ronquito, un pececito pequeño. He tenido aquella cosa que no lo he podido agarrar. Pedro se frustró. ¿Y sabe por qué? Porque este era el diario vivir de él. Este era el pan de él. Su trabajo era pescar y de eso vivía para poder mantener a la familia. O poder vender para poder tener dinero. Siempre que iba, siempre pescaba. Pero qué cosa que en esta noche él no pesca nada. No puede agarrar absolutamente nada. Nada. Jesús sabía el problema que estaba pasando Pedro. Él sabía que estaba frustrado. Él sabía que estaba confundido. Él sabía de que posiblemente él estaba pensando en decir, no sirvo para nada. En vez de pescador me voy a mejor a dedicar a reparar zapatos o a reparar cualquier tipo de cosas, porque esto ya no es para mí. Pero Jesús, viendo a eso, se le acerca a él y le dice, Pedro, boga mar adentro. En otras palabras, Pedro, métete en la barca, pero no a la orilla, métete profundamente. ¿Sabe una de las cosas que un día de estos tuvimos en una pesca? Fuimos a pescar y el capitán del barco nos lleva a nosotros a una cierta distancia separado de lo que es la tierra, ya un poco retirado. Ahí lo único que se podía pescar solamente son pescados pequeños, nada de grande absolutamente. Pero él lo hace porque de vez en cuando se pueden agarrar. Pero lo que hace luego después, que no hay que ver, que todos los pescadores que están ahí tirando su caña y no hay fruto ninguno, él dice, vamos a movernos mar adentro. Y hace movernos, y ahí es donde muchos pescadores empiezan a agarrar su pescado grande. Jesús estaba diciéndole a él, Pedro, no te pongas a la orilla, tienes que meterte profundamente. Mire, una de las cosas, casualidades. Pedro, conocía a Jesucristo. Él lo conocía quién era, porque había visto los milagros de él. Pero si una cosa podría estar convencido de decir, bueno, este es el Hijo de Dios, pero no es pescador. ¿Cómo es que a mí me dice que cómo tengo yo la forma que pescar? Cuando sé que hemos tirado las redes toda la noche y no hemos pescado nada. Él se afrenta a Jesús y le dice, Señor, le habla a él, tirando, dice, aquella barca a la cual Simón le rogó de apartarse de la tierra un poco, y sentándose se enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo en el versículo 4, capítulo 5, dice, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Wow, nada hemos pescado, mas en tu palabra, dice, echaré la red. Medite en el texto de nuevo. Medite en esta parte. La respuesta de este prospecto de discípulo, a quien después se conocería como Pedro, encierra un profundo significado que deja abiertas dos posibilidades. La primera, seguir la orientación de lo que dice la razón, y la segunda, acogernos a lo que Dios dice. Lo que propone la razón.
se ha visto inmerso en una encrucijada para tomar una decisión. Teme tomar caminos equivocados. Opciones rápidas le han traído ingratas consecuencias. Justamente ahora está a las puertas de tomar una decisión y no sabe qué hacer. A veces nos encontramos en encrucijada. Le dan a usted un poco de tiempo para poder resolver el tipo de problema y decirle: tienes tanto tiempo para que me des este trabajo o lo que tengas que hacer. Nos encontramos en esto y tenemos que tomar una decisión y no sabemos qué hacer en esto. Y no nos podemos tomarla y cortar una flor y empezar a quitar los pétalos y a decir sí, no, sí, no, sí, no, para ver en cuál caemos nosotros. O poder decir Tim Marín de Dos Pingüe, para saber y llegar a nosotros. Esas son unas decisiones grandes que tenemos que tomar. Simón tenía junto con sus compañeros de labor una necesidad apremiante acerca de esto, provisión para aquel día. A fin y al cabo, la pesca era el medio en el cual derivaban sus ingresos, pero muchas horas echando redes en el lago le demostraron que no tenía caso. Y ahora Jesús le instaba a adentrarse de nuevo y extender la red. Y lógico, sí, necesidad, tal vez, demasiado optimismo, es probable, pero sea cual fuera la perspectiva desde la que se analiza, Simón argumentó que no encontraba una explicación válida para volver a intentarlo de nuevo, ya que muchas horas había pasado. Y él le dice: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. La antigua palabra griega que Lucas usa para maestro aquí es exclusiva del Evangelio de Lucas. La palabra tiene la idea de, como decir, comandante, líder o incluso jefe. Con este título, Pedro mostró que estaba dispuesto a recibir órdenes de Jesús. Seguramente no fue fácil para este experimento. Hombre de mar, la lógica le decía que lo mejor era desistir y no perder más tiempo. Cuanto a veces a nosotros la lógica lo dice: ¿para qué tú estás haciendo eso? No lo vas a poder llegar a hacer. ¿Por qué pierdes tiempo? Mira, eso es perder tiempo, mejor ponte a hacer otro tipo de cosa. Eso es lo que la lógica le dice a uno a veces, y deja abandonado todo lo que pueda hacer. ¿Cuántas personas se han alejado de Dios por tomar ese tipo de lógica? Mira que llevo 5 años pidiéndole a Jesús por una sola cosa y a mí no me lo ha concedido. ¿Para qué? ¿Para qué seguir? ¿Para qué estoy en este tipo de cosas? Mejor desisto y lo dejo quieto a él. Ya no quiero absolutamente estarlo molestando. Seguramente no fue fácil para este experimento. No. Pedro podría haber llegado con cualquier número de posibles excusas. Cuando Jesús le dijo: echa boga mar adentro, posiblemente le haber dicho: trabajé toda la noche y estoy cansado. Yo sé que mucho más acerca de la pesca de lo que un carpintero puede saber acerca de esto. La mejor pesca es por la noche, no por el día. Ya era de día. Todas estas multitudes y la enseñanza en voz alta han asustado a los peces. Ya lavamos las redes, ¿para qué la vamos a volver a ensuciar otra vez? Jesús pudo conocer la religión, pero él no sabe nada de pesca. Esas son las actitudes que posiblemente él podría tener. Tener fe implica dar pasos firmes. Esa es una de las cosas grandes.
Tener fe implica a dar pasos hacia adelante y no hacia atrás. Las decisiones, cuando las tomamos al amparo de nuestros sentimientos, tienen el alto grado de posibilidades de conducirnos al fracaso, hermanos. Actuar movidos por el emocionalismo es una alternativa poco recomendable. Y sabe una de las cosas, esto va para los jóvenes, aquellos que todavía no tienen novias o todavía ya están en el proceso de querer un día casarse. ¿No? Esto es una de las cosas más curiosas en esto, que a veces nos dejamos guiar por el emocionalismo y decir, no importa que no conozca al Señor Jesús, cuando llegue a la iglesia yo la voy a hacer convencer y la voy a estar invitando. Ese es ser un emocionalismo. ¿Por qué llegar a ese momento si no poder llegar y doblar rodillas y decirle, Señor, yo sé que tú conoces mis necesidades, las que tengo, y yo sé que tú vas a poner quién va a ser, mi esposa o el esposo? Y sabe una de las cosas, va a ir en buenos caminos. ¿Cuánto tiempo duró en reaccionar Simón Pedro en lo que el maestro le dijo? Fue poco. Él reaccionó, al momento reaccionó. Fue poco lo que él tardó en esto. Simón optó por la fe. Bueno, voy a hacerle caso. Fue así como tomó la mejor determinación de su vida: dar pasos firmes. Más en tu palabra echaré la red. Qué hermosa palabra, hermanos. Que cuando tengamos este tipo de dificultades, lleguemos nosotros a decir, Señor, yo no sé, absolutamente no sé qué pasará, pero yo voy a confiar en ti. Sé que tú harás, Señor Jesús. Mire, una vez le dijo un hombre que no conocía nada, ni le interesaba nada de Jesús, y queriéndose burlar de un cristiano, le dijo, ¿acaso, le dice, tú le haces caso todo al Señor Jesús? Y le dijo, claro que sí. Ah, sí, le dijo, y si Jesús te dice que pongas tu cabeza dentro de esa pared, ¿tú la harías? Y le dijo, claro que yo lo voy a hacer, porque sé que Jesús va a abrir el hueco en esa pared y yo solamente meteré la cabeza. Esa es una confianza en fe que pueda haber, bendito Dios santo. Dice, más en tu palabra echaré la red. Lo que hizo fue avanzar en la fe, por encima de qué dirán. Una vez tomó la decisión, él avanzó. En versículos 6 y 7 se ve la reacción y lo que pasó él al obedecer la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 6 y 7. Y habiéndolo hecho, dice, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Mire cuál fue la gran provisión que Jesús dio. Si Simón se hubiese echado atrás y dice, es imposible, estoy cansado, tengo hambre y tengo sueño, no puedo absolutamente hacer, Señor, perdóname, pero no puedo, tengo que irme a mi casa. Mire, no hubiera agarrado tal bendición. Pero qué bendición se agarra, mis queridos hermanos, cuando ponemos en las manos de Dios todo lo que queremos hacer. Obedecemos a oír la palabra de Dios. Cuando Dios nos dice algo y lo hacemos, oiga, esa es una gran bendición que vendrá. Pedro agarró bendición, no solamente él, sino los otros que estaban en otra barca. Llenaron las dos barcas llenas de peces, dice la palabra de Dios, y dice que no era solamente unos cuantos, que hasta la barca se miraba que se hundía.
Si actuamos creyendo que dice que Dios responder, entraremos a la dimensión de los milagros, que no tiene límites, en la cual todo puede ocurrir. Todo es posible, dice la palabra de Dios, si puedes creer. Estamos ante el desafío, hermanos, de quedarnos en la orilla de los mares vacíos y superficiales de este mundo por comodidad o por resignación o por falta de fe. El padre de un niño enfermo, en Marcos capítulo 9, versículo 14 al 24, Jesucristo nos deja a nosotros un ejemplo grande sobre este padre. Era un padre que tenía un niño. Al niño le daban convulsiones, era lunático, y al ver o escuchar a ellos que los discípulos estaban cerca de él, él aprovechó y los llevó a los discípulos para que ellos pusieran las manos y lo sanaran. Pero sabe una cosa, no hubo tal absolutamente nada. Pero este hombre, al ver de que si los discípulos no pudieron sanar, no se quedó con brazos cruzados y se fue a su casa. Dijo, bueno, si ellos no pudieron, ahora voy a la fuente. Voy a la fuente de vida, a él. Dice que él trajo a su hijo ante Jesucristo. Lo trajo a él. Y dice que poniéndolo al frente le rogó y le dijo, Señor, sana a mi hijo. Y él le preguntó y le dijo, ¿cuánto tiempo tiene de estar sufriendo esto? Desde que nació. Se tira al suelo, se revuelca, tira espumarejos por su boca. Es un niño en el cual está agarrado por Satanás. Pero sabiendo que él está luchando con su fe, el padre responde honestamente pidiendo ayuda para ganar su combate de lucha de fe con las palabras: creo, ayuda mi incredulidad. Y Jesús trajo la victoria sobre este hombre. Primero, antes de todos, vemos que aparte de esto, la fe de él la puso en acción, la trajo sobre la fuente de vida. Dios lo sanó, pero aparte de esto, hubieron dos sanaciones. Una, la sanación del niño, y la otra del padre. El padre llega y se le afrenta a Jesús y le dijo que él creía que él lo podía sanar, pero una cosa pide. Él pide ayuda para que no tenga más incredulidad. Él faltaba en ese tipo de forma, tenía ese tipo de problema. Jesús le trajo la victoria a él. Jesús nos ayudará a ganar nuestros combates, hermano, de lucha por su gracia. La palabra de Dios dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna. Nos habla Jesús que tenemos que pelear, que aunque todo sea imposible en estos momentos que estamos viviendo, por todas estas circunstancias que están pasando en el mundo entero, hermano, tenemos que pelear la buena batalla. La buena batalla se pelea con la fe, hermanos. Jesucristo no nos llama a nosotros que tenemos que tener una super fe. La palabra de Dios nos habla y nos dice que si tuviésemos por lo menos una fe tan pequeña como un grano de mostaza, con eso bastaría. Tenemos que tener fe, hermanos. Dios nos sacará de todos estos tipos de problemas. Estaremos luchando, estaremos dando la batalla siempre. No hay nada absolutamente que podamos echar hacia atrás. La palabra de Dios dice que peleemos la buena batalla de la fe y echemos manos a la vida eterna, hermanos.
hay una vida eterna. Dios nos dijo a nosotros: voy pues a preparar lugar para donde yo esté, vosotros también estéis. Hay un lugar que Dios se fue, pero no simplemente para olvidarnos, sino simplemente dejó el Espíritu Santo con nosotros, para que por medio de eso nosotros tengamos fuerza y seguir. Pero sabe una de las cosas, aparte de eso, Él no nos olvidó, aunque dejando el Espíritu Santo, dijo: voy pues a preparar un lugar para donde yo esté, también vosotros estéis. Pero ese lugar, hermanos, tenemos que batallar para poder llegar. El atleta, para poder ganar, Pablo ponía como ejemplo al atleta para poder llegar a coronarse campeón. Un atleta comienza con fuerzas, pero durante va llegando y va corriendo o caminando hacia la meta, ahí empieza a tener dificultades. Sus piernas ya empiezan a rendirse, su boca a secarse, ya su nariz ya no puede respirar el aliento grande que en el cual podía cuando comenzaba. Ya se estaba acabando. Cuando más y más y más y más necesita querer llegar, él ve en aprieto. Pero sabe una de las cosas, él dice que uno solo gana la corona. La palabra de Dios también nos habla acerca que solamente los valientes pueden arrebatar ese reino. ¿Qué es el reino? El lugar que Jesucristo ha ido a preparar para cada uno de nosotros. Pero tenemos que ser valientes. Tenemos que enfrentarnos a todas las batallas, hermanos. No hay absolutamente ninguna batalla fácil. Hay siempre obstáculos para poder llegar. Pero ¿sabe una de las cosas? La palabra de Dios dice: confiad, porque yo he vencido al mundo, dice la palabra de Dios. Tenemos que confiar en Él. Que aunque veamos nosotros que nuestros pasos nos cuesta darlas para poder ir sobre adelante, Jesús nos da fortaleza. Nos dará fuerzas como el búfalo, dice la palabra de Dios. Y levantarán alas, dice, como el águila. Bendito Dios. Ese es Jesucristo, hermanos. Si hay alguien todavía que está batallando con la fe, yo le digo una de las cosas: confía en Dios. Boga mar adentro. Busca más de Dios en lo más profundo. Busca de Dios, busca mar adentro y tira la red, y verás que al final Dios te dará la victoria, hermanos. Si hay alguien todavía que en estos momentos tambalea su fe y dice: es tan fácil hablar, pero mi necesidad es tan grande. Sí, pero Dios sabe una de las cosas: Dios conoce tu pelea, Dios conoce tu debilidad. Si Él no la conociera, pues entonces las cosas serían frustradas. Pero si Dios las conoce y está contigo, pues cuánto más Dios puede hacer, hermanos. Yo te pido que en esta noche seas como Pedro, que no vaciles, que aunque hayas pasado una noche o 1000 noches con el problema que tú tengas, sabes una cosa: Dios al final te dará la victoria. Haz caso a lo que Dios te llama, a lo que Dios te dice. Echad la red y verás que Dios te dará el fruto. Bendito Dios Santo, Él te dará fuerza. Ahí quiero orar por cada uno de ustedes, por aquellos más que todos que en el cual están viendo de que la fe se les está agotando demasiado. Y yo le digo una de las cosas: yo los comprendo. Somos humanos y a veces queremos resolver las cosas y no podemos. Sabemos que estamos pasando un río, pero un río caudaloso, un río bravo, un río que en el cual trae piedras, trae de todo, y tenemos que cruzarlo. Tenemos que cruzarlo. Pero si tú lo cruzas con tus fuerzas, no podrás. Pero si tú lo cruzas con Dios, vas a poder lograr. Oremos. Padre,
mi Dios. ¿Quién más como tú, Señor Jesús Santo, que conoces, oh mi Dios mío? Tú, oh Padre Santo, que escudriñas todos los corazones, oh mi Dios. Tú ves, oh mi Dios, que hay muchas gentes, oh mi Dios, necesitados de ti, Señor. Que cómo harán, qué es lo que van a hacer el mañana, qué es lo que van a comer, qué es lo que van a hacer. Si no hay trabajo, no hay absolutamente nada. Señor, tú eres el proveedor, oh Señor Jesús. Creemos en ti, oh Padre Santo. Y no creemos por lo que nos da, Señor Jesús, sino es porque tú eres el Hijo de Dios viviente, Señor Jesús Santo. Toma control en los asuntos, oh mi Dios, de cada hermano, hermana, oh mi Dios Santo, que están pasando por momentos difíciles, oh Padre Santo. Padre, aumenta la fe de cada uno, Señor Jesús Santo. Auméntales, oh Padre Santo. Y diles, oh Padre Santo, lo que tienen que hacer, oh mi Dios mío. Si no es solamente creer en ti, Señor Jesús. Así como multiplicaste los panes y los peces, oh mi Dios Santo. Así, oh mi Dios, multiplicarás, oh Padre Santo. También, oh mi Dios Santo, el vivir y el comer, oh Padre Santo, de aquellos necesitados, Señor Jesús. Padre, en tus manos los dejo, oh mi Dios. Y así, Padre Santo, también bendecimos, oh Padre mío, aquellos que están pasando, oh mi Dios, por alguna enfermedad, oh mi Dios Santo. Levántalos, oh mi Dios mío, pon tu mano sobre ellos, oh Padre Santo. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.